tal vez son las colonias que tienen más viajes entre ellos, ¿no? ¿Cuántos de esos viajes como que suceden justo bajo pues condiciones de seguridad mínimas, ¿no? Y sobre eso tal vez pues atacar cuáles son las ciclovías más necesarias, y muchas ni siquiera necesitarían como pues invertir en más que pintar, ¿no? O etcétera, y que justo como que el flujo de la gente favorece como que los mismos coches aprendan que no pueden ir tan rápido ahí, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. El 90% de los datos disponibles, una vez que se publica una información, al menos yo soy como tecno-optimista. ¿Cómo eso le va a cambiar la vida a cierta persona, a cierto proceso? 80% de los ciberataques empiezan con un fallo. Y me apasiona, también se ha vuelto una pasión. Apoyen que este contenido salga en la plataforma. Hay mucha gente que se ha vuelto viral en TikTok. O luego viene de quizá aficionados no tan insertos en el medio. Cocinero, ¿no? Si tú estás cocinando una puedes sopa, tener una idea. Participen, denle like. Puedes tener un gran equipo que llegue a una solución Como que también técnica. entras como a la zona. ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Listo? Ya. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Hoy vamos a hablar del tema de movilidad y algunos otros temillas con un gran invitado, Jero Aranda. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Omar? Muy bien, gracias por la invitación, estar aquí. Está chido. Pues gracias por aceptarla. Jero se autoproclama un espía en Dell y un ecólogo computacional. Que tal vez también ahorita podemos hablar de que es un ecólogo computacional. En el capítulo de hoy quiero tocar el tema de la movilidad, porque pues, sé que tú eres muy apasionado de eso. Cualquiera que siga tu Twitter lo puede saber. Y pues siento que a mí siempre me ha gustado mucho como que el contenido que compartes ahí. Entonces, pues bueno, si quieres le podemos dar. Y me gustaría empezar pues preguntándote lo obvio, que es ¿qué entiendes tú por movilidad? Sí, la movilidad pues se puede entender, supongo, en muchas distintas dimensiones, ¿no? Involucra pues como cambio en la posición, ¿no? O bueno, igual y solo cambio, ¿no? Normalmente pues tiene que ver con pues masa física que se desplaza, ¿no? Pero pues también se entiende desde pues, distintas escalas, ¿no? Como el transporte mundial o pues simplemente hacer deporte, ¿no? Entonces, como que pues es un concepto muy grande, pero sí, este cambio creo que es clave en esa definición. Y estaba leyendo un artículo que escribiste con otra banda, el de morbilidad, o sea, que le ponías la R entre paréntesis, que está chido, por cierto. Igual ponemos en la descripción ese artículo. Que planteabas esto de, pues casi que la movilidad por sí misma, pues no nos dice nada, ¿no? O sea, no es que la movilidad por sí misma es deseable, sino el concepto de accesibilidad que planteas ahí. Entonces, no sé si puedas explicar eso porque sí me hizo chido. Exacto, sí, pues ese como alternativa de comprender la movilidad, como que justo parte un poco de lo que platicábamos cuando empezamos a platicar hace rato, ¿no? Como esta pues necesidad de optimizar el problema real, ¿no? Como en tanto que, pues, bueno, creemos que tal vez mover mucho, o mover más, o moverse, o mover más siempre es mejor, ¿no? Pero como que en realidad lo que necesitas es, pues, que tengas acceso a lo que requieres, ¿no? Igual y si eso está muy cerca de ti, pues hasta es mejor, ¿no? Que te desplaces y muevas más solo por, pues, querer llegar, ¿no? Como que esa idea de
mejorar el destino y garantizar pues destinos accesibles, tal vez es más deseable que pues, no sé, fomentar, pues no sé, la maquinaria, ¿no? Y pues, el transporte de personas o, pues no sé, cuestiones que igual y no nos desvían del problema real, ¿no? De la accesibilidad, ¿no? Sí, Claro, igual en un escenario utópico, como que lo ideal sería que vivieras al lado de tu trabajo, ¿no? Por decir algo. Y tal exacto. vez en la Ciudad de México el problema es de que un montón de banda se tiene que movilizar desde lejísimos. Entonces tenemos un montón de movilidad, pero eso para nada hace la situación una situación deseable, ¿no? Exacto, sí, es como, exacto, ¿no? Pues el metro, por ejemplo, como que mueve a muchísimas personas, millones, ¿no? Que pues tienen que llegar a un destino que normalmente es como justo el trabajo, ¿no? Las oficinas. Eh, y por lo tanto, pues sí, o sea, como que se requiere mucha energía para esto, etcétera, ¿no? Pero pues cuestionarse como tal vez esas pues, alternativas entre trabajar en algo que está más cercano a donde vives, ¿no? Claramente es como que un privilegio muchas veces, pero pues definitivamente sobre eso tendría que ir tal vez esta, pues, no sé, gestión más macro de la movilidad, ¿no? Intentar garantizar como la accesibilidad a la distancia corta que, pues, no sé, satisfacer tus necesidades más, pues, no sé, ¿no? Sí, como tiempo, ¿no? No sé, como que yo cuando lo pienso, eh, en- eh, o sea, como para cómo yo me quiero mover, ¿no? Como que justo intento pensar primero como que a dónde puedo llegar en menos de 15 minutos, dadas las alternativas de transporte pues, que me sirven, ¿no? Más que quiero llegar aquí y cómo llego, ¿no? Eh, que digo, justo, pues los destinos a los que tienes acceso cambian, ¿no? Pero pues también favorece pues esa proximidad, ¿no? No sé tú cómo lo entiendes viviendo en la Ciudad de México desde siempre, ¿no? No sé cómo para ti era esa idea de moverte. Sí, yo creo que para mí está muy normalizado el hecho de, para ir de un lado a otro, me va a tomar 40 minutos. Y como que eso se empezó a internalizar mucho en mi mente. De hecho, cuando tuve la suerte de moverme a vivir a otra ciudad, como que sí fue como que, todo me queda 15 20 minutos de aquí, no importa si voy al otro lado de esta ciudad. Sí, Pero, pues sí, ¿no? O sea, después los costos en calidad de vida son un montón. Y creo que ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que tal vez había otras alternativas, ¿no? De que el hecho... eh, yo me acuerdo mucho cuando era niño, ¿no? Y que empezaron a crear los primeros puentes en la Ciudad de México como distribuidores viales. Pues como que a mí se me hacía algo súper chido, sí, ¿no? Como que sea así, o sea, eso suena que eso es lo que deberían de hacer, en lo que deberían de invertir. Y ya cuando crecí y empecé a usar el transporte público en la ciudad, como que yo dije, oye, pero pues porque de niño yo decía, qué padre que existan estos puentes, si el transporte público no pasa por ahí, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que... Y yo veía la cantidad de gente que nos movíamos en el transporte público. Entonces, como que fue cuando empecé a tener estos conceptos de, oye, pues estaría chido que el transporte público estuviera mejor conectado. Yo, por ejemplo, mucho tiempo en mi vida me moví en el sur de la Ciudad de México. Y en el sur de la Ciudad de México no hay un metro. sí. Hay un tren ligero que es chico y Y como apretado. Y una línea entonces, infinita, básicamente ¿no? para poder entrar a un sistema donde pudiera... Ándale, ándale. Para poder entrar como a la demás dinámica de la ciudad, como que era la única manera, como de tomar el tren ligero, llegar a Metro Tasqueña y ya en Metro Tasqueña podía empezar a usar el metro, que ya rapidísimo me llevaba a otras partes de la ciudad, pero tal vez ese trayecto era el más largo. Entonces ahí fue como que cuando empecé a pensar en esos conceptos de accesibilidad, de decir como, híjole, si tuviéramos un transporte público bien conectado. Sí, y que ahí de nuevo como que, o sea, eso igual y nos puede hacer perder un poco tal vez como ese objetivo
de la accesibilidad, ¿no? Porque ahí tal vez estamos entendiendo la accesibilidad como justo ese, de nuevo, ¿no? Como ese destino, cuál es la ruta para llegar ahí, ¿no? Eh, Al contrario de tal vez sobre los destinos que necesitas, restringirlos a los que puedes llegar de otras formas, ¿no? O sea, como que pensar antes cómo llegas a los lugares que a dónde vas a llegar, ¿no? No sé, digo, ahí como es ese orden, pero pues justo digo, cuando trabajas en ciertas oficinas o así, pues como que estar en cierto lugar, pues es importante, pero por ejemplo, no sé, conseguir pues tu, pues digo, sí, tu alimento, tu comida, pues normalmente es como un súper, qué súper tiene las cosas que necesitas, qué mercado, ¿no? Los garantiza. Y pues muchas veces más es explora dónde estás y seguro encuentras que hay lo suficiente, ¿no? Tal vez involucra como más paradas, etcétera, pero pues favorece tu movimiento, ¿no? Entonces como tomar esas alternativas como individuo está padre, ¿no? Y así es como no necesitaba ir tan lejos, ¿no? Aquí garanticé esta necesidad que tal vez ni sabía que cercana a mí era posible, ¿no? Muchas veces como que eso lo perdemos de vista dado que necesitamos ir allá, ¿no? Es de que voy a este lugar porque, pues, no sé, ¿no? Como que muchas veces, No, y hay veces que siento que no están las cosas cerca de ti, pero entonces la política pública, lejos de este ejemplo que daba de preocuparnos por crear todos los puentes del mundo, porque la gente tiene que ir de un extremo a otro de la ciudad, pues tal vez la política pública también se trata de decir, oye, ¿por qué están yendo tan lejos? Ah, pues porque para encontrar un trabajo tiene que ir ahí de lejos. Entonces, ¿cómo las hacemos para descentralizar los trabajos, no? O sea, hay estudios que muestran cómo la gran mayoría de los empleos están en pues, Insurgentes y Reforma y básicamente en esa famosa T que de hecho es la T que sale en lo de COVID, que hiciste que igual ahorita también podemos tocar. Pues te das cuenta cómo gran parte de los empleos se concentran ahí y eso, el hecho de que esté tan centralizado, pues ocasiona todos estos problemas de la demanda de transporte y todo este rollo de que el metro, el metrobús, a horas pico, pues están súper llenos porque toda la gente vive afuera de esa zona, pero todos llegan a trabajar a esa zona. de acuerdo, justo, pues como que eso que dices ahorita, como que no lo había pensado en tanto que en estos últimos, pues justo la pandemia y esto ha modificado esas dinámicas muchísimo, ¿no? Como que tal vez ahora analizar cómo son los movimientos tienen tal vez mucho menos ese ruido como Godín, yo lo llamaría, ¿no? O bueno, no sé cuál es, que era pues justo los picos que existían, ¿no? Gente que desde las estaciones de metro cercanas se movilizaban a sus trabajos y de sus trabajos de regreso, ¿no? Ahora igual y los datos pues involucran más tal vez esas dinámicas locales de gente que tal vez no hace los mismos viajes tan seguido, pero que tal vez hacia dónde va pues involucra pues actividades distintas que el trabajo, ¿no? De oficina. Está bueno. Sí, no sé. Estaría bueno replicar el análisis que hicieron ahí de COVID, tal vez ahora con los datos más recientes, ¿no? Sí. Tú, no sé, en algún momento has, justo ahorita donde estás, trabajado con datos así como pues, espaciales o de flujos. eh, sí, supongo que es común, ¿no? Pues fíjate que no, como que geografía no me ha tocado tanto trabajar, Ya. pero, Aunque sí, pero pues justo estaría chido, ahí la como, neta estaría chido ver un mapilla. sí, aunque como de nuevo esas como dimensiones como tal vez geográficas sí valen en esa definición de movilidad, pero también podrían no ser geográficas, ¿no? Como, o por lo menos con otras distancias, ¿no? Y en otros espacios, como simplemente las ideas de redes, por ejemplo, y pues cuáles son las zonas de pues una jerarquía de directorios que más se visitan, ¿no? O en donde hay más actividad y cambio. Está bueno, ¿no? Fíjate que han habido como cosas que se hacen muy interesantes, como de un análisis de cómo
cuando vinieron las medidas, la gente empezó a usar mucho más redes sociales y estas plataformas de internet. Y literal, si ves como en los países donde empieza a relajarse las medidas, caen un montón como que estas métricas. Y ves correlación total entre que la gente cuando están encerradas usan mucho más el internet, que me dio que es algo que esperarías. Pero pues sí es interesante cómo nuestras dinámicas del día a día cambian y hasta las horas en las que te conectas, cuánto tiempo te conectas, cuántas veces entras al día, todo este rollo. Entonces, pues eso se me hizo interesante ver. Oye, y pasando a otros temas, pues tú eres como que un gran defensor del transporte de la bicicleta, porque en el mismo artículo que decía hace rato, el de movilidad, pues como que explicas, ¿no? Que combina lo mejor de ambos mundos, digamos que de los coches y del metro o el metrobús. Entonces, no sé si pudieras elaborar en eso. Sí, sí, claro. O sea, como que justo como lo he pensado un poco es pues en esta como decisión de como digo la palabra tal vez es muy eh, no sé, rebuscada, pero como outsourcear tu movimiento, ¿no? Justo, pues tú caminar, pues tus destinos son muy pocos, ¿no? Eh, porque pues vas lento, ¿no? Pues algunas personas, pues no sé, ¿no? No están acostumbradas, ¿no? A caminar tanto, ¿no? Entonces, tal vez ahí cuando buscas, pues no sé, el coche, el transporte público, etcétera. Pero sin embargo, justo la bicicleta es algo en el que con tu propia energía y como hay una palanca, ¿no? Básicamente, como que multiplicas esa pues fuerza interna que viene de pues, las verduras que comiste o no comiste, ¿no? Entonces como que de alguna forma, pues en muchas dimensiones, pues favorece como pues a la humanidad, ¿no? Justo permite pues muchos nuevos destinos, ¿no? En tanto que pues puedes llegar más lejos con pues, medianamente esfuerzo, ¿no? Bueno, depende del relieve y de varios factores, ¿no? Pero sí, como que muchas veces, por lo menos mis destinos sí se basan mayormente en a dónde llego en bicicleta, entonces eso está divertido. Y también algo que mencionabas en el artículo es esta cuestión de que los coches, básicamente, lo chido que tienen es que puede haber como que muchos, ¿no? Que pueden ir cabiendo muchos y se pueden ir repartiendo. Pero pues lo malo es que en un punto ya se vuelve como que un embotellamiento o algo así. Y además solo es una persona usando muchos metros cuadrados, ¿no? Por así decirlo. Y que por otro lado, como que el Metrobús está chido en el uso del espacio, que en pocos metros cuadrados puedes meter como que mucha banda, pero que básicamente no puedes hacer esa repartición, ¿no? Tenemos mucho espacio, no sé, del carril del Metrobús o en las vías del metro, hay que repartirnos y que la bici como que justo pueda hacer las dos cosas. Sí, como que la bici, pues, como que justo descentraliza, pues, el problema del moverse en cada conductor, ¿no? Entonces, pues es muy poco probable que dos conductores choquen, ¿no? Aún en un espacio reducido, porque pues van completamente atentos de eso, ¿no? Como su posición y su movimiento, ¿no? Entonces, digo, justo eso involucra pues cierto nivel de pues habilidad, ¿no? De ciertas reglas, tal vez de sentidos, ¿no? O cuestiones así, pero puede hacer que pues gente vaya, pues no sé si has visto, por ejemplo, el Tour de France, tal vez es la máxima expresión de pues del ordenamiento, ¿no? Estas personas van a un menos de un metro de distancia de otros a muy rápido, ¿no? Justo muchas veces pues involucran accidentes ahí porque sí van pues súper empacados, ¿no? Una densidad muy alta de personas en las que además cada quien pues hace el trabajo por desplazarse, entonces hay como un balance interesante de eso que mencionabas, ¿no? Como la posibilidad de acomodarse y de pasar casi por cualquier lugar, ¿no? Y pues en donde todos van pues cuidando de no chocar y de pues llegar al siguiente destino, ¿no? Entonces, pues
sí, en lugares planos, ¿no? Con mediana infraestructura, justo infraestructura que comparada con esos puentes es muy barata, ¿no? Puedes conseguir buenos resultados, ¿no? Y favorecer además como estos efectos de segunda orden de salud también, ¿no? Que digo, ahorita con las inundaciones y así también, no, con las lluvias es horrible. Sí. Pues sí. Sí, pero pues justo en una ciudad caótica, ¿no? Como la Ciudad de México y que es un país que también tiene estos problemas de obesidad, pues como que la bici representa esta opción, como esta alternativa que pues, mata a varios pájaros de un tiro, ¿no? Exacto, sí. Sí, no, pues de hecho, pues en la ciudad existen bastantes como, pues yo creo sí, incentivos para que la ocupe, ¿no? Y ahorita, pues con estas restricciones tal vez o cambios en la idea de nuestro desplazamiento y movilidad, como que están siendo mucho más ocupadas. Justo hace poco fui al circuito que cierran ahí pues creo que son como 30 kilómetros, ¿no? El último domingo del mes y pues está lleno de gente y todos se están moviendo por lo que comieron al día anterior, ¿no? Es algo como muy, pues no sé, fluye y pues justo, no sé, te da salud, te hace respirar, ¿no? Cuestionarte pues justo en dónde estás, hacia dónde vas, cómo no pegarte con lo demás y pues sí, ¿no? De alguna forma como favorece también la comunidad. Muy interesante. Eso, justo vi una gráfica de eso hace poco, que es como, o sea, la métrica que buscaban optimizar era como la interacción humana, ¿no? Y es como, o sea, igual y es hasta menor en un carril congestionado con personas con clima que las personas que van en el metro atascadas y así sudorosas, ¿no? O sea, es como justo hasta esas personas que creen que lo tienen todo porque tienen aire acondicionado o así, la están hasta pasando peor en tanto como las relaciones que hacen con su entorno, que justo las otras que están apretadas y se ayudan, ¿no? A empujar al otro, a jalarlo, no sé. Sí, cuando te empujan para que alcances a entrar, a cerrar las puertas del Exacto, metro. o sea, ahí hay Eso lo métricas recuerdo como mucho cada de mañana. empatía que pues, de alguna forma al humano lo favorece, ¿no? Y en el coche es como, no, normalmente son pues pitidos o choques o quítate, ¿no? Eso pues también es interesante y justo pues en la bici o en algo que además te pues justo favorece de estas otras formas, pues como que vuelve una actividad muy, muy sociable, ¿no? Está... Sí, total. Sí, siento que la gente en el coche, ahora que lo pienso, hasta como que está a la defensiva. Y en cambio siento que la gente en el transporte público tiene más este sentido como de, pues todos queremos llegar, todos estamos hartos, pero ves más como a la otra persona como esto, ¿no? Este sentido de comunidad que sí se me hace muy interesante lo que dices. Exacto, sí, ahí tiene que ver con un poco con, pues esta cuestión, supongo, del riesgo, ¿no? Las colisiones, ¿no? Como justo ir en un coche, como que la colisión no es planteable ni siquiera, ¿no? Es como, eso es peligroso, ¿no? Porque pues justamente estás involucrando pues mucha velocidad y mucha masa, ¿no? Masa de fierro, de plástico, de cosas que te envuelven, ¿no? De cierta forma y que justo pues crea una barrera contra el resto que hasta favorece pues justo la inseguridad de los demás, ¿no? Más si no tienen un coche más grande que el tuyo, etcétera, ¿no? Entonces, justo de otra forma en el metro, pues es suavecito, ¿no? Apriétenme más, igual y si hace frío hasta está chido, ¿no? No sé. Sí. Como que el tipo de interacciones justo cambia, ¿no? También podrías ir en una limusina y llevar una fiestototota adentro, ¿no? Que sucede también en la Ciudad de México, ¿no? Las quinceañeras o bueno, quien quiera. Pero pues sí, como que justo envuelve a esa persona y como que la desconecta de por donde está pasando, ¿no? Sobre todo mientras más rápido va, es como, mientras más rápido vas, menos estás aquí, ¿no? Y justo, pues no sé,
altera la dinámica de todo. Sí, como que te aísla, ¿no? Del contexto en el que te estás desenvolviendo. Exacto, como que junta, pues esta idea como que, así como dices, tal vez, o sea, buscando como juntar lugares que están más extremos, como que aísla lugares que están muy próximos, ¿no? Y es como, no sé si es la mejor solución, como, ¿no? Barreras de cierta forma. Y justo te iba a decir que, digo, obviamente cada ciudad, cada país tiene sus maneras de ser y no me gusta cuando siempre dicen como, en el primer mundo están haciendo esto porque pues el primer mundo tiene sus pros, contras, características, pero lo que sí es cierto es que me da la impresión que una tendencia mundial, que justo las ciudades que tienen más dinero para invertir en infraestructura y en todo este rollo, le están metiendo ya mucho más a las bicis, ¿no? O sea, sí se puede ver como el uso del coche como que llegó a un pico y como que pareciera que ya va para abajo y la infraestructura que se empieza a crear ya tiene como que más en mente esto. Eh, ¿Tú cómo ves en la Ciudad de México, tú que has podido tener como más acceso a los datos y a lo que se está haciendo, como de qué tan viable es esto? Sí, pues la verdad es que también como que puede resultar problemático para algunas personas, supongo que como que también, o sea, como que la infraestructura que se le tiene que dedicar a las bicicletas, o sea, ya hay por mucho, ¿no? Entonces, o sea, más bien tal vez involucra un plan de calles que ya existen, pasarlas a bicicletas, ¿no? Que igual y en costo de producir, generar un puente, es como no es necesario, ¿no? Entonces eso lo es como problemático solo en el hecho de que no involucre un gasto, ¿no? Eh, y, y sí, pues, o sea, como que va en distintas medidas, ¿no? Justo en el artículo planteábamos como, pues bueno, estos viajes ya existen entre estas colonias, ¿no? Estas tal vez son las colonias que tienen más viajes entre ellos, ¿no? ¿Cuántos de esos viajes como que suceden justo bajo, pues, condiciones de seguridad mínimas, ¿no? Y sobre eso tal vez pues atacar cuáles son las ciclovías más necesarias y muchas ni siquiera necesitarían como pues invertir en más que pintar, ¿no? O etcétera, y que justo como que el flujo de la gente favorece como que los mismos coches aprendan que no pueden ir tan rápido ahí, ¿no? Justo eso pues es interesante tal vez en otros lugares, ¿no? Que tal vez las calles pues no sé, no son para los coches, ¿no? Entonces, pues no es complicado eh, esquivar algunas bicis, ¿no? Si existen como zonas ya bien planteadas de que son en bici, ¿no? Aunque no sea más que una calle, ¿no? Eh, Sí, pues es una cuestión tal como de crear la cultura, ¿no? Porque mientras sea una persona aislada que se mete a una calle, pues tristemente los coches le van a ganar. Pero uno, si la política pública se mete y dice, ok, esta es una calle así. Y dos, cuando ya empieza a haber gente que te rodea, yo creo que te sientes más seguro, ¿no? Cuando somos varios los que vamos en bici, pues como las rodadas, ¿no? Que ese es el chiste como de ir en grupo para decir, bueno, al menos sí. es mucho más difícil que le peguen a uno aislado a que si vamos en rodada. Exacto, sí, justo yo, pues antes de la pandemia estaba trabajando, pues me echaba como un recorrido de 40 minutos, sí, como de ida y 40 de regreso. Estaba lejezón, era pues muy plano, pero sí, pues había que ir rápido, ¿no? Y justo me daba cuenta de esos como roces pues sobre todo ponle los viernes, ¿no? Los viernes justo salir de Polanco, si en bici era complicado, porque todas las ecobicis desaparecieron, ¿no? Eh, en coche supongo que era todavía más complicado, ¿no? Eh, entonces, pues recuerdo ir yo sobre la calle justo llegando a Chapultepec y pues justo vas con otras bicis que no van mal, ¿no? Es un viernes, ya terminaste, probablemente vas a ver a tus amigos, etcétera. Y la calle tapada por coches que están en el rojo tapando el verde del otro, ¿no? Y es como, o sea, eso está bien que, pues bueno, está tapado todo, no se puede hacer otra cosa,
Pero, o sea, como por qué eso tendría que ser un problema para quienes van en bici, ¿no? Eh, y justo se sentía pues pasando todas las bicis y los coches ahí parados y enojados como están estorbando, ¿no? O sea, perdón. Eh, entonces, pues sí, es como si vas entre varios, pues no, justo un coche no como que representa problema, ¿no? O sea, justo por esa como movilidad, ¿no? Entonces se van a quitar unos, igual y no, o sea, no tiene sentido, ¿no? Justo ni siquiera plantear esas colisiones, coche bici, ¿no? Pero justo también sucede que algunos conductores como empoderados por justo toda esa lámina que tienen y pues, no sé, la gasolina, como no estorbas, ¿no? Eso también es un ahí, pues paradigma interesante para esta cuestión como de la movilidad, ¿no? Es como, pues sí es importante favorecer que existan espacios restringidos para las bicis, ¿no? Pero solo como encajonar a estos ciclistas en ese camino y no darles la posibilidad de acceder a pues, la infraestructura de todos, también es como, pues contradictorio, ¿no? Es como justo el problema es tal vez que tantos carriles son para coches, ¿no? Eh, esa, esa alternativa justo como decías, pues de involucrar decisiones de política pública, como que es como, ¿cuánto concreto se destina a quienes tienen coche frente a quienes no? ¿No? Y justo es una cuestión que creo que es bastante, pues, distinta, ¿no? Y es como, no que quienes no tienen coche necesiten tanto más concreto, ¿no? Pero justo es como, bueno, tal vez la métrica que estás optimizando no es la correcta. Eh, y creo que sí, como dices, está cambiando, ¿no? Y justo solo por el hecho de como humanos tener que movernos, ¿no? Pues justo es lo que está trayendo esto, ¿no? Como que es en dos sentidos ese feedback, ¿no? Como dicen, si pones una ciclopista llegan ciclistas, ¿no? Pero si hay ciclistas también como que demandan más espacio, como que no sé cómo son esos flujos, ¿no? Está bueno. Sí, ahí en el artículo hubo una parte que se me hizo chida, que me parece que es la más realista, porque seguro que quien esté escuchando esto, estoy seguro que va a decir, no, pues el coche es necesario y todo este rollo, con lo cual coincido parcialmente, pero en el artículo decían algo como los coches deberían de ser para moverte de ciudad a ciudad. El metro, el metrobús, los sistemas de transporte público para moverte de colonia a colonia y tal vez la bici para esos últimos kilómetros de, bueno, ya que llegué a la estación de metro, de ahí a mi trabajo, ahí me lo puedo echar en bici, ¿no? Y Exacto. simplemente se trata más bien como de entender cuándo cada transporte pues como que tiene más sentido. Como también un día si vas de país a país, pues tomas un avión, etcétera, ¿no? O sea, cada sistema de transporte como que tiene un contexto en el que tiene sentido, pero hay que entender ese contexto. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sobre todo tal vez por justo literal como esa energía que se pierde como en las escalas, ¿no? Querer llegar a un lugar que uno tal vez ni necesitabas ir, que dos es muy inaccesible y tres vas en algo ineficiente, es como estás muy mal, ¿no? Y justo lo contrario, pues suena que es importante, ¿no? O sea, primero pues saber hacia dónde tienes que ir y luego pues que puedas llegar de una forma que esté agradable, ¿no? Y entonces, pues sí, idealmente como favorecer esos viajes que pues, sean cortos, ¿no? También porque como que esa idea de que moverte de alguna forma sea bueno, como que te quita tiempo, ¿no? De tal vez pues, lo que te gusta hacer o así, ¿no? Entonces, pues para empezar, podré llegar pronto, sí, y después es como, pues bueno, eh, justo cómo llego ahí, ¿no? Cómo estoy a salvo mientras me muevo ahí, ¿no? Justo eso creo que es una decisión que a muchos los conflictúa, ¿no? Como esa, pues, posición que es bastante realista, de que pues voy más inseguro si no voy en mi coche, ¿no? Como que en el coche puedo llegar de un estacionamiento a otro o cosas así que, pues sí, de otra forma no se podría, ¿no? Sobre todo pues en la noche, ¿no? Poblaciones que tienen de alguna forma pues más riesgo, ¿no?
Pero también eso es lo padre de la bicicleta, ¿no? O sea, justo cuando vas en un flujo, pues, alto de ciclistas, como que también hay mucha retroalimentación humana de que pues, hay muchos ojos viendo, de gente que se está moviendo, ¿no? Es como que, pues, entre todos también nos podemos cuidar, ¿no? Sobre esa parte. Y sí, elegir lo que es correcto en cada momento, ¿no? Poder llevar la bici en el tren, uf, esa es una combinación como súper ganadora, ¿no? Poder llevar la bici en el metro, ¿no? Eso creo que sucede solo los domingos y justo como que si piensas solo como en la cantidad de destinos que hay, como yendo en metro, ¿no? Y luego más la bici, o sea, como que la posibilidad de explorar es infinita, ¿no? Pero pues muchas veces, pues, o sea, están llenos, ¿no? Los metros, ¿no? Es como que quepan más bicis, ¿no? Entonces es como, pues hay que ver cómo justo darles conectividad a esas cuestiones, ¿no? En otros países igual como que hasta rentar coches es lo más normal, ¿no? Y ni siquiera tienes el tuyo, sino que usas prestados, ¿no? Pero, pero pues sí, justo es como, ¿qué viajes de 15 minutos son posibles en esta zona, ¿no? ¿Cómo es la zona, ¿no? El relieve. Eso justo hace poco fui a la playa, a Oaxaca, y no sé si tú has ido en coche. Eh, Desde la Ciudad de México, bueno, creo que te puedes ir por la costa, ¿no? Por Acapulco, o como de la ciudad de Oaxaca cruzas la sierra, ¿no? Si llegas a Oaxaca como dices como hacia Puerto Escondido, me Ajá, imagino, fui para ahí, allá o hacia Mazunte. ajá, Puerto Escondido. Y pues justo es una carretera muy interesante de curvas infinitas, ¿no? Eh, y por ejemplo, ahí creo que, o sea, hay esa movilidad. eh, no, o sea, tampoco entiendo muy bien cómo es esa conclusión, ¿no? Pero en algún momento escuché por ahí que justo como que la diversidad en los lenguajes que hay en Oaxaca y como su nivel de distancia, no como fonética, gramatical, como que es raramente alta, ¿no? O sea, como que hay muchos lenguajes y son muy distintos entre sí, como radicalmente. Y justo está favorecido por como ese relieve, ¿no? O sea, aunque ciertos lugares en línea recta estén a 10 kilómetros, como que la necesidad de cruzar una sierra tan escarpada, como que no es factible, ¿no? O sea, como que no se conocen, aunque viven de que como entre colonias de Ciudad de México, ¿no? Y jamás se van a hablar y así llevan muchísimo tiempo. Entonces, eso como, o sea, esa movilidad, como que, por ejemplo, podrías decir ahí en cierto nivel está restringida, ¿no? O sea, como que hay barreras interesantes, pero como que aún en poca densidad favorecen otro tipo de interacciones, ¿no? Y es eso, que se inventen lenguajes, ¿no? Solo porque no se pueden conocer o platicar entre sí, no sé, son como cuestiones que ni siquiera tal vez somos capaces de ver en el corto plazo, ¿no? Pero que justo son cuestiones que en el largo plazo pues surgen, ¿no? Como efectos de segundo orden de hacia dónde podemos llegar y cómo, ¿no? Tal vez se favorece este sentido de comunidad, ¿no? Porque al final si estás rodeado de montañas, pues tienes poquito hacia dónde moverte, pero entonces adentro de la comunidad se hacen vínculos fuertes y se desarrolla una cultura o una personalidad propia, ¿no? De esa comunidad. Exacto, sí, pues digo, justo como que tampoco como que el relieve necesariamente hace, eh, o sea, las mismas conclusiones en todas partes, ¿no? Luego aprenden como a chiflarse y a decirse cosas con silbidos, ¿no? O justo, pues no sé, como que, sí, las interacciones pueden ser súper distintas. En las ciudades, por lo pronto, creo que, pues sí, como que justo al ir menos rápido, puedes ver con más detalle lo que está cerca, ¿no? Entonces como que puedes poner más atención en quién está alrededor de ti, qué hay alrededor de ti, ¿no? Y justo a un nivel humano, ¿no? En el que lo puedes ver más tiempo, si llama tu atención, o lo puedes, pues no sé, tocar, ¿no? Eventualmente, o como, bueno, darle la vuelta y verlo por atrás, ¿no? O sea, como
justo esa atención que si va rápido en un auto, igual y es una barrera, ¿no? Es como, pues, voy a 100 kilómetros por hora, suerte viendo algo tan rápido, ¿no? Sí, total. Oye, y pasando a otro tema, algo que me llamó la atención del artículo fue que planteaban este rollo de las bicicletas privadas, ¿no? Lo de Mobike. Sí. Y que lo plantean como un ganar-ganar, el que si una empresa le entra este rollo, como empresa tal vez es redituable, pero además los datos que se generan después se pueden usar pues para hacer política pública, ¿no? De hecho, pues ustedes mencionan que varios de los datos que usaron pues fue gracias a que le entró a esta empresa privada y que puede generarlos. Entonces no sé si puedes elaborar como más respecto a eso. Sí, pues justo en ese sentido es ganar y pues depende mucho de la métrica, ¿no? Pero justo si quieres aumentar los viajes, ¿no? Que haya más bicis, pues favorece que haya más caminos con bicis y no importa qué bici traen, ¿no? O sea, lo importante es que haya más y que justo como que pueden ser un salto de esas personas que pues primero empiezan a usarla y ven que es lo mejor y pues luego dicen yo quiero la mía, ¿no? O sea, como que no sé, les gusta demasiado, ¿no? No sé. Como que en ese sentido puede ser pues buena forma de reclutar nuevos ciclistas, ¿no? Por la otra, pues justo eso, ¿no? Esos datos que surgen son son muy valiosos y que, pues sí, en ese sentido, justo estas bicicletas que no se quedan en estaciones, pues favorecen como una pues resolución mucho más alta de los viajes, ¿no? De los orígenes destino. Muchas veces, pues en ecobicis, si no encontrabas una bicicleta disponible, tenías que caminar hasta la siguiente estación o ya rendirte, ¿no? Si llevas 3, ¿no? Eh, entonces, pues justo esos datos son buenos, aunque también la zona que ocupan, ¿no? Esta T de la que hablábamos, pues es una proporción de la Ciudad de México bajísima, ¿no? Y extrapolar como con esa información, pues a la movilidad en el resto parece bastante, pues, artificial, ¿no? Ahí, justamente, pues bueno, creo que también es una empresa privada, pero no sé si ubicas Strava. Strava justo, pues creo que ha hecho un esfuerzo muy grande pues digo, por un lado está siendo muy usada, ¿no? Entonces como que, y está volviendo disponibles como esa información de los viajes, ¿no? Que sobre todo son de deportistas, ¿no? Existe ese sesgo, pero que pues también puede ser ocupado para esas cuestiones, ¿no? Que no solamente son datos de una empresa privada, pero que los vuelven públicos, ¿no? Entonces, pues apalancarse de lo que hay para... Sí, también se me ocurre esto. Perdón que No, te no, interrumpa lo adelante, del adelante. videíto que ponías de dónde empezaban los viajes y dónde terminaban. Y que veías como acá arriba a la derecha en la T, no me acuerdo qué estación es, yo creo que es como que donde termina Reforma. Sí, Veías que en las mañanas había muchas bicis saliendo de ahí y en las tardes muchas bicis llegando ahí y que te sugiere que probablemente si expandieras hacia ese lado las bicis, es seguramente mucha gente desde lados muy distintos llegando ahí, pero como solo ahí hay bicis, sí. se tienen que mover desde lados más lejanos ahí y ya de ahí agarraban mucha gente una bici y se metían como a este corredor Godín, Sí, pero pues justo esos datos te sugieren como, pues si te vas a expandir, tal vez este sería un buen lugar, ¿no? Por donde empezar a expandirte. sí, pues esa es una cuestión interesante de justo, pues, optimizar, pues, eh, pues, sí, incentivar esa movilidad pues, no sé, a mí me convence más, pero, pues, no sé, más eficiente, se puede decirlo, pero ponle, hay muchísimas formas de hacerlo, justo, pues, no sé, creo que hay empresas que, por ejemplo, pues favorecen de cierta forma a los empleados que demuestran que usan bicis sobre usar Ubers, ¿no? Por ejemplo, es como están generando un ahorro por no usar esto, pues igual y se los devuelvo, ¿no? Además están favoreciendo su salud, que pues eso a una empresa le conviene, ¿no? Eh, Cuestiones como, pues no sé, si llegas en bici tienes un descuento, ¿no? Como que esa forma de favorecer, pues
esas nuevas formas de viaje como que sí debería ser pues de todos, ¿no? O sea, el solo hecho de que no haya estacionamientos de bicis cambia mucho los destinos que como ciclista quieres, ¿no? Es como, uy, aquí mi bici queda, pues, no sé, no queda bien resguardada o etcétera, pues es como igual y no voy, ¿no? A menos que tengas un candadote que pues, es pesado, ¿no? Cuando pues no sé, se podrían descentralizar candados de bicis, ¿no? Métele 10 pesos y se cierra y te lo saca la llave que te dio, ¿no? No sé, seguro se podrían hacer cuestiones así y pues sí, como favorecerlas, ¿no? Eh, no sé, no sé, hay como, pues, sí, como que es desde lo público, lo privado, lo individual y lo colectivo, ¿no? Solo el hecho de pues no sé, ir en la bici y saludar a otros ciclistas, supongo que pues favorece ese entusiasmo de que pues sí, es algo que está bien hacer y que pues nos sirve a todos, ¿no? Sobre todo porque pues sí, pues no sé, involucra otras formas de experimentar esa movilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Ojalá que con... Ahora sí que los datos ahí están, son datos duros, datos netos, y que con eso el gobierno como que empezara a hacer pues política pública, porque pues como dices, o sea, hasta desde el punto de vista más egoísta económico, la neta siento que al gobierno le conviene más incentivar esto que seguir haciendo estos puentotes. Pero también es cierto que pues digo, hay una cuestión cultural que me parece muy interesante, que es como hasta aspiracional, ¿no? El mexicano que a veces cuando eres niño te enseñan que el éxito es tener tu cochezazo o cosas de este estilo. Eh, y que pues tal vez desde ahí, o sea, ves cómo el coche está en nuestra mente, ¿no? Exacto, y sí, o sea, regresando a eso, es como, pues, ¿cuántos viajes inter ciudades haces? Bueno, si vives como satélite o así, pues si quieres subir el segundo piso, ¿no? Pero sí, como que para la mayoría hacer viajes entre ciudades no hace sentido, ¿no? Eh, entonces, pues sí, orientar hacia eso, ¿no? Y que pues sí, también es complicado, ¿no? Digo, los famosos cochistas o así también es una generalización que a mí me divierte mucho, pero que pues muchas veces, no sé, insulta a algunas personas que quieres, entonces pues no hay que decirlo. Pero como que sí, es eso, ¿no? Como que mucha gente se siente en su libertad de, pues, porque tienen coche, porque hay una carretera, puedo llegar a este lugar y merezco hacerlo en el más corto tiempo posible, ¿no? Eh, pero pues sí, que también estas personas se planteen justo sus destinos mejor, como que podría reorientar pues muchas cosas, ¿no? Que tal vez a escala humana hacen más sentido, ¿no? Nos ayudan a comunicarnos mejor, pues sí, como que creo que tiene que ver con la forma en la que experimentamos como el gasto de la energía. Como que como humanos, pues tenemos muy buena retroalimentación de hacer ejercicio, ¿no? Como estás gastando energía, pero eso se traduce de cierta forma, pues en hambre, ¿no? O en cansancio a veces, ¿no? Entonces, como que ese feedback es súper veloz y no es algo que sucede cuando pues, manejamos máquinas, ¿no? Entonces, como que pensar que porque no lo sentimos no se está gastando algo, no se están incurriendo en, pues no sé, en ineficiencias, muchas veces es como pues complicado de visualizar, pero que pues sí, creo que ya nos estamos dando un poco cuenta, ¿no? Entonces eso está bueno. Sí, totalmente. Oye, y pues bueno, tú con otra banda ganaste este premio de visualización de datos del CIMAT, ¿no? Por este proyecto de COVID. Medio que lo hemos tocado a lo largo de esta plática, pero igual no sé si quieras dar más contexto a lo que pasó ahí. Ok, sí, pues bueno, justo eso surge como que de esos primeros esfuerzos. Yo, pues bueno, coincidencia, mi roomie en ese momento, que igual ahí estudió mate, estaba haciendo su tesis de justo como un programa de como investigación de operaciones para
optimizar como el inventario de las ecobicis, ¿no? Como pues es un problema muy discreto de estaciones y pues no sé, justo favorecer a los flujos tal vez involucra rebalancearlas, ¿no? Entonces pues él estaba en eso y yo dije, güey, la bici me encanta, pues hay que hacer algo y justo pues en el ITAM en un pasillo había este póster de pues no sé, te gusta la visualización, las bicis, justo pues como que era bastante flexible la idea y pues estuvimos investigando los datos, él ya tenía bastante experiencia, ¿no? De pues intentar visualizar los horarios, ¿no? Y estas cuestiones más importantes de optimizar métricas y así. Y pues a mí pues esta parte de la visualización me agrada mucho, ¿no? Entonces justo estuvimos ahí involucrados y pues no sé, como que ver los viajes de todo un rato en un mapa, ¿no? Y ser capaz de tal vez, pues sí, información abrumante, pero pues si tienes tiempo, intentar entender lo mejor como esta dinámica, como que pues a mí me motivó mucho de pues participar y justo estuvo bien ahí que junto con otras personas creo que hubo como 3 primeros lugares, entonces estuvo chido. Y sí, yo creo que ahí, por ejemplo, como que tal vez ahorita que he tenido más experiencia en estas cuestiones como no solo visualizaciones de datos, sino como pues visualizaciones como interactivas en el tiempo, ¿no? Como dashboards y estas cosas. Creo que ese sería pues un buen siguiente paso de algo como eso, ¿no? No solo quedarte como en el análisis de una fotografía, de un sistema, ¿no? Sino como pues que ese sistema tenga una retroalimentación en tiempo real de lo que está sucediendo, ¿no? Qué estaciones tal vez no están activas, cuáles han tenido mucho movimiento y tal vez por qué, ¿no? O tal vez eso justo que oriente la forma en la que ponen nuevas estaciones, ¿no? Pero como algo que justo tiene este feedback que pues, como humanos es interesante, ¿no? Ver los datos netos y actuar, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Y yo creo que algo que está muy chido es lo que has hecho, pues justo lo en Twitter, ¿no? Como que compartes mucho de las visualizaciones que haces y me gustaría saber, pues ¿tú qué piensas de la visualización? Porque pues yo también, como persona que me he dedicado a los datos, como que en mi maestría, yo estudié una maestría en ciencia de datos y llevábamos esta materia de visualización. Y pues todos, era como qué desperdicio en materia, que como que qué aburrido que me digan cómo hay que poner los datos, yo quiero hacer modelos locos y todo este rollo. Pero la neta, cuando yo la tomé, como que sí me quedé pensando y sí dije, pues es que si quieres influenciar una decisión, puedes tener el modelo más loco del mundo, pero si no sabes cómo visualizar esos datos y cómo enseñárselos tal vez a gente que no entiende la parte técnica que tú entiendes, pero que cuando los pones de tal manera es un dato así como claro, contundente, que dice exactamente lo que tienes, si la decisión correcta o no es la que están tomando, porque siento que es súper importante y la neta, sí, hoy sí creo que probablemente las visualizaciones de datos han influenciado más decisiones importantes que modelos o este tipo de rollos que se escuchan pues, con más caché, pero que tal vez... Sí, como que muchas veces el ejercicio de la predicción y la estimación, pues es algo que para el humano pues es como un alber, ¿no? Justo con el movimiento es algo muy importante, ¿no? O sea, tú saber cuando algo se mueve bien, sabes si viene hacia ti, ¿no? O si se está yendo solo porque cambia de tamaño, ¿no? Como que esas decisiones justo en el humano, pues como que ya tienes justo, no sé, hardware y software orientado a pronosticar o ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces muchas veces es, pues ante los datos bien presentados, como que pues justo como que la conclusión es evidente, ¿no? O pues bueno, depende de tus sesgos o lo que sea, pero pues justo surge de esa información, ¿no? O bueno, de eso, de esa evidencia, ¿no? Entonces como que me gusta eso y también como que ya así más abstracto pensándolo, como así como lo dices, eh, justo como que un modelo muchas veces como que, pues bueno, te sirve para dado este input, sale este output, ¿no? Pero
quiero entender al mismo tiempo todos los inputs y todos los outputs. Suerte con ver todas las posibles inputs y sus outputs, ¿no? Como que ese tipo de niveles, como que muchas veces para entender justo un modelo, como que no te importa qué hace ante ciertos ejemplos, sino como ver pues las decisiones a una escala que, no sé, te permitan ver flujos o no sé, si has justo estado involucrado con pues, la interpretación como de los filtros en las redes neuronales, ¿no? Y estas cosas que pues justo como que te ayudan a entender cómo es que eso sucede y eso te da el entendimiento correcto, ¿no? Pues, y la validación de un modelo, ¿no? No solo, bueno, no sé, métricas de precisión o etcétera, ¿no? Como que esa imagen global. Sí, pues justo este rollo de las redes neuronales y todo esto, pues se le denomina siempre, ¿no? Que son como cajas negras que nada más le das inputs, outputs y en medio pasan cosas súper raras. Y justo veía lo que compartías el otro día de cómo interpretar los pesos, ¿no? Que hay adentro de la red neuronal y puedes ver como las distintas capas. Yo también llevé una clase afortunadamente de eso y pues sí, literal, parte de una tarea, me acuerdo mucho, era ir a ver como, no me quiero poner muy técnico, pero no sé, si querías predecir si no sé, si este edificio era tal edificio o era otro edificio. Y pues sí, primero empieza con cosas como súper... Las primeras capas de la red neuronal, cosas como muy generales, ¿no? Como es circular, es cuadrado. Y conforme ibas viendo adentro de la red neuronal, empezabas a ver como las siguientes capas ya súper más detalladas de, oye, ¿cómo son las ventanitas? ¿Cómo son, no sé, los bordes y este rollo? Y como que sí dije, qué loco que esto que toda la vida pensamos como una caja negra, como que ha habido gente que se ha molestado en decir, no, hasta esto se puede explicar de manera humana, Sí, ¿no? pues, o sea, digo, ya ahorita como que eso también como que cambia, ¿no? Justo estos modelos de lenguaje, entender cómo funcionan igual y está mejor si les preguntas, ¿no? De que cómo funcionas y que te expliquen que intentar ver los billones de pesos, ¿no? Eh, pero sí, por ejemplo, creo que a mí cuando justo me cayó mucho el 20 de estas formas de interpretar modelos, fue como justo en una clase de visión por computadora, eh, con un problema, o bueno, más bien una solución que se llama las eigencaras. No sé si tú has escuchado de ese problema. No. Está bien chido porque pues literal es como un dataset de caras, ¿no? Que cada cara pues de alguna forma, si es una foto, haz de cuenta de 100 píxeles por 100 píxeles, pues en realidad si lo estiras todo es de que, no sé, un vector de 100%, ¿no? Entonces pues tienes literal toda tu matriz de caras y pues encuentras justo esos pues eigenvectores, ¿no? Entonces como que resultan ser esos vectores de 100%, si los vuelves a como reacomodar a, pues que ya no sea 100%, sino 100 columnas, o sea, una cara de nuevo, como que pues son caras, ¿no? Entonces son como pues sí, las caras ortogonales que mejor explican a todas las otras caras, ¿no? Y además combinaciones lineales de sumarlas te hacen las otras caras, ¿no? Entonces como que, pues ahí, para mí O eso sea que fue básicamente cada loquísimo. cara es solo una combinación de estas caras genéricas, ¿no? Ajá, Por así esas decirlo, son las si lo estoy entendiendo eigencaras, bien. exacto. Entonces sí, o sea, si sumas esta menos 2 de esta más menos 3 de esta, te dan una aproximación lineal muy cercana a casi todas, ¿no? Entonces, justo una de las tareas era de que muestra las 3 eigencaras más importantes, ¿no? Y son así como fantasmitas raros, etcétera, que digo, justo plantean, pues bueno, estas caras tienen que ser de 100%, ¿no? O sea, como que plantearlo a que es algo, pues, como continuo, así, ya se vuelve mucho más complicado y pues interpretar así redes de billones es difícil, pero muchas veces creo que tiene que ver con cómo reshapeas como los vectores, ¿no? Los tensores, etcétera, y muchas veces
hay un acomodo que te resalta, ¿no? Cómo es esa propagación de la información sobre el modelo, etcétera, y pues sí, ayuda a validarlos, ¿no? A entender mejor el problema. Está bueno. Oye, ¿tú qué tanto como que le echas coco a cuando vas a hacer una de las visualizaciones que luego compartes? Como decir, ¿cuál es la mejor manera de hacer esta visualización? O partes de una idea y dices como, esto suena que va a jalar y ya de ahí te sigues. Sí, pues no sé, o sea, supongo que tiene que mucho, o sea, pensar como quién es la audiencia, etcétera, es importante y luego tiene que ver con que te sale mal, pero se ve chido, ¿no? Es como, esto pues suena que, o sea, muchas veces si ves un patrón en un error, como que pues algo tiene que explicarlo, ¿no? Entonces, pues, sí surge a veces pues, de intentar hacer algo y que te sale otra cosa o pues sí, de pensar, pues, no sé, muchas veces como, pues, no sé, como que sí, estos últimamente sí, como que, no sé, supongo que tiene que ver, sí, con quién es el que lo va a ver, ¿no? A mí me gusta, pues, solo, pues, tal vez ver como esos patrones que tal vez hasta sin ejes ni nada, quién sabe qué es, pero se ve interesante, ¿no? Pero, pues, justo para cuestiones más académicas, pues, no sé, los ejes son importantes, la explicación, y luego hasta pues, que ni sea tanta información, pero que tenga color adecuado, es como, bueno, esto es lo importante, ¿no? Entonces sí, supongo que es así en varios niveles, pero pues, como que esa cuestión, ese reto de que mucha información la pueda ver toda al mismo tiempo, me gusta. Sobre todo como para yo intentar entender ese problema, ¿no? Y justo pues es hacer un PCA, ¿no? Ver los en lo que sea, para empezar. Pero sí, ¿no? Pues cuestiones que como que ya tienen una geografía, por ejemplo, vuelven muy sencilla, pues la forma más fácil de interpretar. Haz un mapa y ponlo arriba de donde cae, ¿no? Y a ver, ¿no? Pero pues sí, luego es como, son tantos puntos que se tapan, ¿no? Ok, tienes de dos, ¿no? Como agruparlos y sacar estadísticas o hacer el puntito del tamaño de un píxel, ¿no? O ponerle transparencia, ¿no? Entonces como, pues no sé, explorar ambos sentidos hacen sentido, ¿no? Y justo eso, o sea, yo me lo imagino como así, ¿no? Justo un punto que tiene transparencia, cuando lo pones con varios, como la suma de las transparencias es una estadística, ¿no? Entonces, como que, pues a veces de que si sacas el histograma o la densidad, no es más que elegir como la transparencia óptima, ¿no? Y pon todos los puntos, ¿no? Y que literal se sumen, ¿no? Entonces, como que esas ideas me agradan y justo, pues, no sé, como que, pues sí, ayuda a entender las cosas, ¿no? Pero pues luego también justo como en cosas más operativas, ¿no? Un dashboard o así, es como el KPI, ¿no? Y solo así de este color y rojo si baja o no sé, verde si sube, ¿no? Entonces como que sí también es, pues no sé, sí, el objetivo, ¿no? Del mensaje que quieres comunicar o así. ¿Tú la involucras seguido en tu práctica, las visualizaciones? ¿ggplot o qué es lo que más te gusta? Antes era muy ggplotero, pero creo que últimamente soy más Seaborn-ero. Ok. Pero, o sea, depende más como en qué esté trabajando. O sea, si estoy en R, pues hago el ggplot y en Python el Seaborn. Sí. Más bien es que últimamente trabajo más en Python. Pero creo que más allá de qué lenguaje uso, como que yo sí le echo muchas ganas a pensar cuál es la manera más clara de leer un dato. Sí. Porque de hecho sigo varias como cuentas y así de malas visualizaciones. Sí. Y pues estos rollos, ¿no? De que luego en el ambiente Godín siento que estas gráficas con dos ejes, ¿no? Que a la izquierda tiene tal eje y a la derecha, solo para poner dos líneas como entrelazadas y decir, cuando subió esto subió. Pero la neta siento que la visualización es peligrosa porque básicamente siempre puedes encontrar una visualización que cuente la historia que tú quieres contar. Obvio, sí. Entonces, como que a mí sí me gusta adherirme a ciertos principios
como para decir, esta es la manera objetiva o más objetiva de presentar unos datos Sí, y que no es como ajena a lo que yo quiero contar. exacto. Y hay un montón de teoría. Hay teoría desde, por ejemplo, una línea es más fácil de interpretar, sea para arriba o para abajo, que estas gráficas como de área, ¿no? Sí. Que pues dices, es que no sé si este círculo es el doble que este círculo, o es el cuádruple, o es el triple. O sea, las áreas son mucho más difíciles de comparar Sí, que si una línea va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si lo puedo decir en una línea, siempre lo intento decir en una línea, por dar un ejemplo. de acuerdo. Pero pues sí, no sé, en el ambiente Godín ya sabes que luego la banda se pone creativa y pues sí es como que tratar de combatir esas maneras medio chacas de presentar la información. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, la famosa gráfica de Pi es como un caso bien polémico, Sí, porque yo me acuerdo la primera vez que alguien me dijo las gráficas de Pi son horribles. sí. Se usan solo por gente que no sabe usar datos. Y yo decía, pues es que tiene todo el sentido, ¿no? Es un pastel. Y ya después me dijeron, pues si quieres decir que algo es el doble que el otro, ponlo en una gráfica de barras. Cualquier gráfica de Pi se puede hacer una gráfica de barras. Y es mucho más fácil que compares, este es el doble que un área, como te decía ahorita. Sí. Pero sí siento que es esas cosas que hasta que literalmente no te lo dicen y lo ves y dices, caray, pues sí, sí es cierto. Sí, pero ponle, o sea, Como que nunca cuestionas. justo podría haber ahí una narrativa sobre eso que sea como, o sea, pues sí, también es más sencillo ver como, digo, ya sería preocuparse mucho por los detalles, pero ponle que algo no interprete a la primera lo que quieres decir, igual y favorece a que quien realmente esté interesado como que involucre más atención, ¿no? Entonces como que en ese sentido haría sentido, ¿no? Digo, el del pay hay una cuestión extraña y que sí, justo como que a mí me gusta eso, ¿no? Inicialmente, antes de tal vez plantear cómo la voy a comunicar yo, como que me gusta de que dame toda la resolución, ¿no? Luego es como, son 10 millones, no se puede. Bueno, ok, ya pues, calcula los promedios, ¿no? De que un histograma o ponle más bins, ¿no? O cosas así. Pero sí, como que esa idea de ser capaz de verlo todo, como que me inspira bastante, pero luego sí, pues ya se acaba la RAM, ¿no? Es que siento que tu proceso es como que más artístico por lo que pones en Twitter. Yo siento que soy alguien mucho más cuadrado y que es como, este tipo de dato, ya sé que hay que poner esta gráfica y así. Y se ve que en lo que compartes en Twitter, que estás en medio de como que pensar cuál es la mejor manera de presentar estos datos y como que vas y lo tuiteas y como que a mí me gusta mucho verlo así, como que en crudo. Digo, por cierto, igual la banda se está preguntando a qué nos referimos. Tu Twitter lo vamos a poner aquí por si alguien quiere ir a ver, a chismear de qué tipo de gráficas estamos hablando. Y que cuando la tuiteas, como que ¿qué es lo que esperas de tuitearlo? Nada más es como, tengo una gráfica que se ve chida, hay que dársela al mundo. Sí, pues es como que justo, o sea, a veces que no diga qué es, pues causa polémica y pues bueno, puedes ahondar un poco, justo recibir un poco de feedback de pues, si hace sentido, si no, de qué pasa en algo que tal vez tú no viste. Eh, pero luego, como sí, como te comentaba, como esa idea de los patrones y los colores y esas cosas, pues me agradan solo por el hecho de que pues surgen formas, ¿no? Que pues sí, no sé, te hacen imaginar cosas o pues, se ven raras, no sé, ¿no? Solo por ahí. Y pues luego tal vez otras que sí son con la idea de comunicar información, aunque luego igual ya ni me creen porque no explico qué son todas o así. Te iba a decir que otra cosa que me llamó la atención fue que en el artículo, no me acuerdo en cuál de los dos, si en el de Coviso o en el de morbilidad, mencionabas que el flujo de las bicicletas en el mapita, en la visualización justo que hicieron, era como un análogo del sistema sanguíneo de la Ciudad de México. Que esto nos puede conectar más al tema de ecología computacional, que igual me gustaría que también lo tocáramos, pero que igual me gustaría que explicaras esa oración. Sí, 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 pues últimamente, pues justo he estado involucrado en ciertas cuestiones de cosas como de ecología computacional, ¿no? Involucra, pues la ecología
como que literal, así por el nombre, es como, pues, como el estudio de la energía de cierta forma, ¿no? Como los flujos de energía, así un poco como la economía, pero como que trasciende los intercambios de energía humanos y es a los de los ecosistemas, ¿no? Entonces, como que, pues, plantea mucho esa cuestión de, pues, tal vez como, pues, la vida, ¿no? Cómo es que la energía fluye sobre la vida, ¿no? Y pues sí, como que ahí la cuestión de la eficiencia es muy importante, como que en los ambientes que parecen sanos, como que parece que no hay nada de desperdicio, ¿no? Como que todo se ocupa por otros en distintas escalas, ¿no? Como que las redes de presas y depredadores, pues no sé, la comida de este es el del otro, se lo come él y así, ¿no? Como que esto fluye mucho y hace que pues los sistemas pues puedan tener como una especie de salud, ¿no? En donde pues justo a veces como que parecen enfermedades o no, y pues están relacionados justo pues, con cuestiones de movilidad, ¿no? ¿Cómo es que esa energía se ocupa por quienes forman parte del sistema? Y, y pues sí, como que pensar esas escalas distintas, ¿no? En tal vez pues, bueno, muchos organismos que entre ellos pues se mueven y se comen entre sí, pues como que hacen parecer que algo es sano en esa escala, y que es un poco lo que sucede con nuestros pues como células, ¿no? Los glóbulos rojos justo están cumpliendo una necesidad como energética muy particular, ¿no? Que es llevar pues oxígeno desde los pulmones a pues el resto de las células, ¿no? Como favorecen ese intercambio de que, ok, aquí te va como una parte esencial de tu proceso de activar energía, ¿no? Y que pues sí, justo como que pues si lo piensas simplemente como si la métrica es sumar como cuánta sangre hay en qué lugar, pues si piensas justo un camino con gente andando en bicicleta, ¿no? Solo con gente, pues hay mucha sangre ahí, ¿no? Mucho oxígeno que de alguna forma se está llevando a otro lado, ¿no? Tal vez justo sumando en muchos cuerpos, ¿no? Y pues sí, ese proceso como que de la respiración, ¿no? Es clave, ¿no? Como esa forma de pues ser capaces de activar la energía que consumimos. Y justo pues los ciclistas como que lo están haciendo, ¿no? Muy claro frente a quien tal vez solo está presionando el acelerador y ocupando la energía de pues el petróleo, ¿no? Que está raro, justo son cuerpos descompuestos de los dinosaurios o no sé, de bosques, así, ¿no? Es como un feedback ahí que justo parece más gasto, ¿no? Sí, cuando lo piensas así de crudo, se siente poco orgánico, ¿no? El hecho de que ese sea nuestra fuente de energía, cuando como persona, como humano, tu fuente de energía, pues es la comida, ¿no? Algo mucho más orgánico y que luego vas y corres y lo sudas y todo este rollo, como que sí, nunca lo había pensado así, pero pues sí se siente como como algo ajeno, ¿no? A nuestra naturaleza humana. Sí, sí, pues como sobre todo esas escalas de masa, ¿no? O sea, los coches pueden ser súper pesados, ¿no? Como sentir la necesidad de mover justo algo que pesa tanto solo porque te mueve a ti también, como que es como, ni siquiera iba tan lejos, ¿no? O bueno, no necesitaba ir ahí, digo, no sé, pero sí como que en muchas formas parece pues, que el feedback no es bueno, ¿no? O sea, como que la industria es muy, pues justo muy intensiva. eh, sí, el cemento tanto, pues no sé qué tan bueno es, las llantas, ¿no? Como que también pienso que eso está complicado del momento que como que la narrativa está haciendo como, ok, los coches y el, ¿cómo se dice? Y el petróleo es malo, entonces aquí tienes como un coche eléctrico, ¿no? Es como muchas personas es de que sí, esa es la solución, ¿no? Sin embargo, es como, es casi lo mismo, ¿no? O igual y la energía viene del petróleo, pero en más pasos, ¿no? De que ya la hicieron eléctrica en la planta de por allá y te conectaste, ¿no? Pero como que no eres capaz de verlo. Cuando justo
como que creo que más bien es como, no, o sea, menos coches, ¿no? Por favor, más, más sangre que capta oxígeno, ¿no? Y que justo como que siente ese esfuerzo, ¿no? Y ese desgaste y lo contrasta con lo que come, con lo que, pues, no sé, con lo que está a nuestras escalas humanas. Está bueno. Oye, pues este programa se llama Datos Netos, entonces como para ir cerrando siempre me gusta soltar ahí datillos relacionados a lo que platicamos hoy. Y de hecho me encontré un datillo bueno, en el artículo que ustedes escribieron que me gustaría compartir, que dice que la Ciudad de México cuenta con 170 kilómetros de infraestructura ciclista, que pues suena un buen número, pero por ejemplo comparado con Río de Janeiro tiene 307, o sea, casi el doble, y Bogotá tiene 560 kilómetros, que es casi el triple. Que por cierto, Bogotá es una ciudad que sí le ha metido mucho, ¿no? A la movilidad. O sea, pues varias ideas que se han aplicado en la Ciudad de México creo que han sido inspiradas en cosas que se han hecho, no sé si solo en Bogotá o en Colombia en general, pero este rollo del cablebús, que es reciente, pues es una idea que se instaló allá. El Metrobús también viene de allá. Eh, entonces, pues sí, como para dar perspectiva, ¿no? De que la Ciudad de México todavía tiene camino por... Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y de nuevo, o sea, pues esa suma es como, bueno, la infraestructura de bicis oficial, ¿no? Pero si justo piensas como que, bueno, los coches y las bicis pueden coexistir, como que de la nada consigues miles de kilómetros, ¿no? Entonces es interesante de ahí pensar eso, ¿no? Sí, y otro datillo que quisiera compartir es que hay una estimación de que de todos los viajes que se hacen en la Ciudad de México, el 30% se hace en auto. O sea que en realidad 2/3 de los viajes no se hacen en auto, y cuando comparas contra la cantidad de dinero que se tiene que invertir en la infraestructura cochística, pues sí puedes ver que hay un desbalanceo. Y de hecho, está chido porque estaba viendo que estimaban que por todos los efectos negativos que tienen los coches, que es la contaminación, los accidentes, el ruido, la misma desigualdad, se calcula que todo eso cuesta alrededor de 4.6% del PIB de la zona metropolitana del Valle de México, lo que sea que el PIB signifique, que también sé que esa es Sí. otra medida que podemos echarnos otro podcast para discutirla, pero creo que aquí mi punto es pues de que básicamente hay un costo bien, bien grande de todo esto, ¿no? O sea, todo esto no viene de a gratis. O sea, no, como tú decías, ¿no? O sea, no porque en el día a día no nos demos cuenta del costo que tiene la energía que se gasta en un coche, como si tiene, que si yo salgo, corro y me canso, luego como que lo resiento, pues sí está cuantificado que sí hay un costo, Sí. ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Justo ahí como que, como me gusta pensarlo en palabras que a mí me hace mucho sentido, es como a algunos pocos se les dedica mucho cuando además parecen como lastimar a los demás, ¿no? Como que para mí así esa conclusión es como no hace sentido para nada, ¿no? Que digo, depende mucho como de ver cómo es que son esas magnitudes en cada uno de los niveles, pero sí, por lo menos como pues entenderlas mejor y pues empezar a medirlas es como, ok, bueno, sí, o sea, podríamos hacer algo distinto, ¿no? Supongo que pues sí, está muy involucrado también en nuestra forma de cultura, ¿no? De, pues, justo tal vez del PIB, ¿no? Mismo, es como, pues, sí, pero las infraestructuras ciclistas no contribuye al PIB, aunque hicieras infinita, ¿no? Es como, bueno, entonces tal vez no conviene hacerla, no sé, ¿no? Eso ya justo se va como a formas de medir el desarrollo y el progreso que pues, también tenemos que ir refinando, pero que sí, como que a mí esa alternativa es como, sí, pues bueno, tal vez están tomando decisiones medio erróneas, ¿no? Y Sí, sí, le estás destinando mucho a pocos, y esos pocos además están creándole efectos negativos a los otros sí, muchos, no, ¿no? está raro, no hace sentido, pero pues sí, también es como algo que poco a poco tenemos que ir resolviendo, ¿no? Como que
eso todavía vuelve más claro que segundos pisos no son factibles, ¿no? De que luego viene el tercero, ¿no? Es como, sí, círculos Sí, viciosos. sí, sí. Creo que también como que esa misma idea se plantea como en eso de la seguridad, ¿no? Como que un coche más grande te, te vuelve más seguro a ti, pero es más inseguro para los demás. Entonces favorece que los demás también tengan un coche más grande que te vuelve más inseguro a ti, ¿no? Y entonces necesitas un coche más grande para, no sé, o sea, es como nunca acaba, ¿no? Y, como por ir parchando, nada más acabas con un problema más. Pues es como este rollo de las armas, ¿no? En Estados Unidos, de que es como, no, pues es que necesitamos armas para protegernos de los demás. Y entonces todos acaban teniendo armas y cada día necesitas, aunque no quieras, tienes que tener un arma, porque como los otros ya tienen un arma, quién sabe si un día tú la vas a necesitar. Y quedas con una sociedad ya toda armada. Cuando probablemente si desde el principio dices, oigan, chavos, y si mejor nadie tenemos armas, Sí, estaríamos en un mejor lugar, exacto, ¿no? sí, es algo parecido y que pues sí, por ejemplo, ahorita todavía estamos en un reto más grande, ¿no? Porque pues, con el contagio del COVID, como que también las formas de transporte público como que son pues las que más exponen a los contagios, ¿no? Entonces justo formas de no solo moverse, sino moverse sin exponerse al contagio, pues ahorita van a ser las más, pues que vale la pena más favorecer, ¿no? Eh, Entonces, pues sí, cada vez se pone más complicado. Justo como dices, la solución es sencilla. Igual y si no tienes que ir a trabajar, pues ya es más fácil. Sí, Pues bueno, Jero, agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No sé si hay algo con lo que quieras cerrar. sí, no, pues digo, agradecerte también por el espacio de platicar y pues justo creo que el siguiente paso más evidente creo que sería ir a andar en bici. Entonces hay que ir a andar en bici pronto, ¿no? Igual anden en bici los que puedan. Pues órale, Jero, un abrazo. Hasta aquí yo creo que la vamos a dejar. Un saludo a todos los que llegaron hasta acá. Pues nos vemos en el siguiente capítulo de Datos Netos. Adiós.